A ver, en el mundo de Ataque a los Titanes estamos acostumbrados a monstruos que devoran humanos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si el monstruo no solo devora, sino que piensa, planea y hasta odia? Esa es la pregunta que nos trae aquí hoy. Vamos a darle una vuelta a la mente de Zig Jagger, el que podríamos llamar el arquitecto de la extinción. Es que la primera vez que apareció este titán, bueno, todo cambió. No era como los demás, de esos que van sin rumbo, puro instinto. No, no. El titán bestia, se paraba, te miraba, calculaba. Y lo más loco de todo, hablaba. Fue un shock, una anomalía total. Un ser inteligente en mitad de un mundo de pesadillas irracionales. Claro, y esa inteligencia te obliga a hacerte preguntas. ¿Qué narices se esconde detrás de esa mirada? ¿Cuál es el plan? Porque vamos, estaba claro que movía los hilos, que manejaba a los otros titanes como si fueran sus marionetas. Algo gordo se estaba cociendo. Venga, pues para entender al hombre yo creo que primero tenemos que analizar a la bestia. ¿Qué es lo que hacía a este titán tan diferente, tan rematadamente letal en el campo de batalla? Es que sus habilidades eran, vamos, de otro planeta. No es solo que hablara, es que daba órdenes complejas y los otros le obedecían. Y encima, lo de convertir a gente en titanes con un simple grito, eso ya fue, ¡puf! Cada cosa nueva que hacía era un «¿Espera, qué?», que rompía por completo todo lo que se sabía sobre los titanes hasta ese momento. Pero ojo, que a pesar de todo ese poderío físico, su arma más peligrosa no era la fuerza bruta, para nada. Fijaos en la tabla. La inteligencia está literalmente fuera de escala, un 11 sobre 10. Era una estratega absolutamente brillante, y su mente era muchísimo más letal que cualquiera de sus garras. Y claro, tantísima inteligencia, esa capacidad de planificación, eso no sale de la nada, tenía que haber una mente humana detrás. Así que la pregunta era obvia, la que todo el mundo se hacía. ¿Quién demonios estaba dentro de ese monstruo? Pues resultó ser Zig Jagger. Y no era un soldado cualquiera, no. Era el jefe de guerra de Marley, la nación enemiga. O sea, el pez gordo. Para su gente era una especie de héroe de guerra, el chico maravilla. Y sí, también era el comandante de Reiner, Berthold y Annie, el que estaba detrás de todo el tinglado. Pero, claro, toda esa lealtad a Marley era pura fachada. Un paripé, Zig vivía una doble vida de manual, era una contradicción con patas. De cara al mundo era el soldado perfecto, leal a Marley hasta la médula, pero en secreto estaba tramando la aniquilación total de su propia gente, de los eldianos. Tremendo. A ver, para entender un plan tan radical, hay que ir al origen de todo. A su familia. La familia que básicamente lo crió para ser un arma, y a la que él acabó traicionando para poder sobrevivir. Aquí es donde la cosa se pone realmente chunga, y su historia se convierte en una auténtica tragedia personal. Es que su infancia fue un auténtico campo de minas. Por un lado, sus padres, Grisha y Dina, lo metieron en el programa de guerreros para que fuera su espía. Por otro, su mentor, Tom Saber, el anterior titán bestia, le metió en la cabeza que su propia existencia, la de los eldianos, era una maldición. Imagínate, un crío atrapado entre dos fuegos. Al final tomó la única decisión que creyó que le salvaría la vida, delatar a sus propios padres. Los entregó a Marley. Brutal. Y justo cuando crees que la historia ya no se puede liar más, llega el bombazo. El apellido, Jagger. No era una simple coincidencia. Resulta que el jefe de guerra de Marley, el gran enemigo y la mayor esperanza de Paradis, Eren Jaeger, eran medio hermanos. El antagonista y el protagonista compartían padre. Una locura que lo cambia absolutamente todo. Y por supuesto, esta conexión familiar era la pieza clave, la madre del cordero de su plan final. Un plan secretísimo que él en su cabeza llamaba salvación, pero que para el resto del mundo era, sencillamente, una auténtica barbaridad. Es que su filosofía, que nació de todo el trauma que arrastraba, era tan simple como aterradora. Para él, nacer eldiano era sinónimo de sufrir. Punto. Y la única manera de acabar con ese ciclo de odio y dolor, el mismo que le destrozó la vida, era asegurarse de que no nacieran más eldianos. Así de crudo. Y el plan, la verdad, estaba pensado al milímetro. Paso 1, ganarse la confianza de su hermano Eren para poder usar el poder del titán fundador. Paso 2, una vez con el control, usar ese poder para esterilizar a todos y cada uno de los eldianos. Él no quería una masacre, no quería un genocidio violento. Lo que buscaba era una extinción silenciosa. Una especie de eutanasia a nivel mundial para, según él, acabar con el sufrimiento de su pueblo para siempre. Con un plan como ese sobre la mesa, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Cómo se recuerda a alguien que quiso salvar a su gente aniquilándola? ¿Cuál es el legado que deja una persona así? Al final, y esto ya lo sabemos, su plan no funcionó. Zig Jagger murió con solo 29 años y no cumplió su objetivo. Pero cuidado,
porque aunque fracasara, las piezas que movió en el tablero, bueno, fueron las que acabaron desatando el retumbar, el fin del mundo, vamos. Y es que, aunque su objetivo final fuera, entre muchas comillas, pacífico, el camino hasta allí lo pavimentó con cadáveres. No nos olvidemos, se cargó a casi todo el cuerpo de exploración en un solo ataque. Convirtió a la gente de pueblos enteros en titanes descerebrados. Su supuesta misericordia se construyó literalmente sobre una masacre tras otra. Y al final la historia de Zeke te deja con una pregunta que es casi imposible de responder. ¿Qué fue? ¿Una víctima, un producto de una infancia horrible? ¿O fue un villano, sin más, responsable de actos monstruosos? ¿O se veía a sí mismo como el salvador de su gente? Quizás la respuesta correcta es que fue las tres cosas a la vez. Y es precisamente esa complejidad, esa mezcla tan brutal, lo que lo convierte en un personaje absolutamente inolvidable.